El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a En Archivo. Hoy tendremos un evento que se llevó a cabo en el municipio de Andes en honor al escritor y nadaísta Gonzalo Arango. A continuación vamos a escuchar entonces una serie de escritos, algunos autoría de él y otros en honor a él. Este evento se llevó a cabo un 20 de enero del año 2011. Y el poeta. Si me preguntaran qué es lo que más admiro de este mundo, diré que una ciudad iluminada de lejos. Esta admiración no es pura, no es feliz, está llena de terror. Me anonada el poder del hombre, su loca voluntad de ser y de permanencia, pues la ciudad es como un campo de honor donde el hombre se cita con el destino, allí afirma su amor a este mundo, su fuerza, su poder de dominio, su horror al aniquilamiento. Allí testimonia su ser efímero que se niega a morir, se arraiga desesperadamente a la tierra, se anuda con lazos de amor a la eternidad. Sí, la ciudad es la gloria pasajera del hombre, su grandeza, su miseria, el botín de su victoria sobre la muerte, la dignidad de su combate, la historia que le sobrevive. Por eso la admiro más que al cielo estrellado, más que al mar inmenso, más que al desierto con sus oasis y dunas móviles, más que a las montañas coronadas de relámpagos, que a los cráteres de fuego, que a las selvas vírgenes, casi como a Dios. Toda ciudad es una aventura religiosa. El hombre levanta su morada para el amor, el trabajo y los sueños. Frente a su morada funda un templo para orar a sus dioses y consagrarles sus ilusiones o sus terrores. En torno a este templo crecen nuevas moradas, infinitud de moradas. Este animal solitario que no soporta la soledad se congrega, se une a otros para defenderse de sí mismo. He ahí la ciudad pequeña, grande, colosal, que resplandece, que no cesa de crecer y se agiganta bajo los dominios del cielo. Ella misma es un cielo donde se refugian los hombres, donde se salvan de su soledad. Semeja sobre la ruda costra de la tierra un arañazo de Dios o su caricia, semeja una interrogación de piedra al misterio. Es rumorosa como un vientre en su dolor o en su dicha, en sus gemidos de hierro o en sus cantos líricos, asombrosa en su silencio o en el estruendo. La ciudad es este planeta desesperado y anhelante, hecho por el hombre para rivalizar en belleza con los planetas de Dios. El espíritu del hombre iluminando de sentido el barro, haciéndolo poesía y oración. Oh, la ciudad, en cada piedra de sus cimientos vive en silencio la historia, nada en ella se hizo para el olvido. Recuerdo un atardecer en los cerros de Cali, donde subí con una amiga a contemplar la ciudad. ¿Era realmente a contemplarla? Ya no lo sé. Solo recuerdo que el aire era puro, oloroso a pinos, a praderas, saludable al espíritu. Creo que era en busca de ese placer desinteresado que consiste en ir junto a una mujer que huele bien y con la cual uno no hace ningún esfuerzo por existir, basta ser. Respirar ese aire grávido de perfumes, mirar los quietos paisajes, sentir esa punzada maravillosa de estar vivo, oír el viento, el silencio furtivo de otra alma.
no pensar, olvidar, lo que para mí constituye la mejor de las glorias posibles. Diré algo del crepúsculo. Era una belleza melancólica, opresiva. La luz se querella con la noche en un sitio del horizonte. El combate dura, pero el día se extingue. Antes de la derrota, la luz exige una tregua para descansar y morir con honor. O sea, en la lucha, como mueren los dioses. El crepúsculo se arrastra con lentitud. Definitivamente la luz agoniza. La noche nacerá, cubrirá el cielo con su escarapela de sombras y estrellas victoriosas. El sol, como un guerrero invencible, chorrea sus rayos póstumos, se desangra. Esa sangre es la luz. Ya no es roja de amapola, ni amarilla de girasol, es azul, gris, acero, naranja de rebol. Qué bello este crepúsculo moribundo. Cómo quisiera detenerlo, eternizarlo, pues colma mi alma de una tristeza más dulce que la miel. Momento frágil como el amor, transitorio como la pena y que huye de nosotros hacia el olvido. Ya las sombras tejen su inmensa tela de negrura en el cielo, pronto su red caerá sobre nosotros. Dura el combate, perdura la luz. La noche embiste como un toro terrible, abre grietas mortales en pecho del sol. Ya no chorrea sangre, solo burbujas, ondas efímeras. La cálida caricia del día me abandona. Detrás de las nubes, sobre el cerro de las tres cruces, se destapa una luna de cobre. Aún no está oscuro, pero esta luna que se esparce sobre el valle del Cauca prepara el cielo para una fiesta. El sol se rinde, se pacta el armisticio. La luna naciente cobra la victoria, su botín es el cielo. Llega la noche, cae la noche sobre Cali, la colina de Mónaco, esta mujer y yo. La contemplación de los paisajes nos había colmado de tal embriaguez que vino la noche de repente. Ahora íbamos en la oscuridad incipiente, más densa aún por los pinos y el miedo. Nos preguntamos si no sería peligroso viajar por aquella negrura, que era una terraza sobre la ciudad. Sin duda era peligroso, pero estábamos felices. Se nos hacía imposible que algo viviera y viniera a perturbar aquella dicha casi religiosa, hecha de inocentes placeres de silencio. Una colina, un cielo que empezaba a ponerse pecoso de estrellas, el viento, una o dos palabras para elogiar el paisaje, los matices, los perfumes, las flores, ese humo gris allá lejos, hundiéndose en el cielo como el arrebol de un cuchillo, un pegajoso aroma de molienda, pero sin duda lejano. Olvidamos el peligro y nos quedamos. No era por coraje, pero algo se cerraba sobre nosotros como la coraza de un dios. Tal vez un silencio místico que solo quebraba el viento, la fugacidad de un cocuyo, algún recuerdo que estallaba en la sien. Escalamos la más alta, la más lejana, la más desierta cumbre. Allá, tan cerca del cielo, el terror y la usura de los hombres no podía alcanzarnos. Era imposible que un ladrón asaltara una estrella. Ella estacionó el auto en un recodo de la carretera al borde de un abismo. Salimos a contemplar la ciudad iluminada. Era soberbia, un milagro. Por un tiempo permanecimos allí quietos, como dos santos en espera del éxtasis, olvidados de nosotros mismos. Más tarde recordamos que nuestra alma tenía un cuerpo, porque el viento pasaba en ráfagas negras y helaba la carne. Entonces regresamos al auto y nos encerramos allí como en una alcoba tibia y acogedora. Nuestro pequeño refugio flotaba sobre una luz abismal, entre un cielo de estrellas y un cielo de neones. Aquella soledad, aquella altura, aquella mujer hermosa,
y mi muerte. Me llenaron el alma de una dulzura melancólica. La ciudad del cielo serían eternos, yo no. La naturaleza, en este grado de plenitud, es oprimente, inhumana como todo lo sublime. Nos sentimos tan solos que nos abrazamos, puesto que era inútil hablar. Si nada era nuevo bajo el sol, como se dice, nos quedaba esta noche única, eterna, y dos cuerpos que ahora mismo podían rodar al vacío y no ser más. No era la felicidad lo que buscábamos, era la piedad. Entonces nos abandonamos a un deseo tierno, casi desconocido. Mil gracias entonces al doctor Rodrigo Restrepo. Y bueno, ha llegado el momento de hacer una fe de erratas. Al principio presentamos un poema que era autoría de Guillermo Salcedo, no de Gonzalo Arango. Era autoría de Guillermo, o es autoría de Guillermo Salcedo, en homenaje pues al escritor y poeta nadaísta. Muerte a la nada. Continuamos entonces en este certamen y ya queremos entonces darle la bienvenida a Guillermo Carvajal con la lectura de un cuento denominado Jueves Santo, que es autoría de Cale, sobre un momento de la vida de Gonzalo Arango. Démosle entonces la bienvenida a Guillermo. Buenas noches. Las gafas que parece que desentonan un poquito con el evento es otra de las locuras del máximo representante del gonzalismo, mi amigo Cale. Mis tías Marina y Judith, contó Gonzalo Arango, eran de las más fervorosas participantes de los preparativos de la Semana Santa en Andes. Pertenecían a un selecto grupo de señoras de las mejores familias, todas ellas beatas por la gracia del Señor, que organizaban las ceremonias de la Semana Mayor que se realizaban en el templo principal. Mis tías le dedicaban especial atención a la ceremonia del lavatorio de los pies. El Jueves Santo, para esa ceremonia, reunían mis tías y las otras devotas señoritas a 12 niños, de los que ellas mismas llamaban como luciferino orgullo de lo mejorcito del pueblo. Obviamente, yo pertenecía al reputado grupo por derecho familiar, y ese era el tercer año en que ostentaba tal dignidad. Con la ayuda de don Alfonso Escobar, el sacristán, a quien llamábamos el sordo, nos vestían a la usanza de los apóstoles de Jesús con pesadas túnicas y mantos que nadaban en nuestros flacos cuerpos. Y atraviados así, hacíamos nuestra entrada triunfal al altar, donde nos sentábamos en las sillas señaladas para cada uno. El padre Efrén Montoya procedía, después de encendido y condenatorio sermón, a las 3 de la tarde, el templo a reventar, con casi 40 grados centígrados de temperatura, a lavarnos los pies como símbolo de la humildad de Jesús. Ese día, varios de los discípulos, para calmar los nervios generados por la inminencia de la solemne actividad, recorrimos a una botella de vino de consagrar que teníamos escondida en la propia sacristía. Procedía de un leve cambio de sitio a que habíamos sometido eventualmente una que otra botella del sagrado licor. De la despensa donde la guardaba el padre Montoya, cogíamos de a una para que no se notara y la escondíamos en el escaparate de los ornamentos más importantes, que eran los que menos se usaban. De vez en cuando cualquiera de los que conocíamos el escondite se tomaba un sorbo, y así hasta que dábamos cuenta del contenido. Cuando se acababa, alguno se deshacía de la botella y luego,
realizaba otro traslado. Los pilares del templo temblaban con el apocalíptico sermón. Los 12 apóstoles, ataviados con las acaloradas prendas, estábamos sentados en las altas sillas de madera, con espalda bellamente labrado, especialmente elaboradas para la ceremonia por don Alfonso Escobar. Los pies de los 12 bailaban sin alcanzar el suelo. Formábamos una herradura en el altar mayor, frente a una multitud que atestaba el sagrado recinto y cuyo olor se mezclaba con la densa nube de incienso y lo llenaban todo: la boca, la nariz, el cerebro. El olor se me hizo insoportable, danzaba en mi cabeza con el vino. De repente, una leve arcada, levísima, por allá en lo más profundo de mi inocente ser, pero inconfundible. Sentí que iba a correr algo catastrófico. El miedo me invadió, mis entrañas pugnaban por salir a la velocidad del rayo. Recorrieron mi interior en busca del orificio de mi boca. Los ojos se me abrieron desmesuradamente. Una de mis manos voló instintivamente y tapó de golpe el torrente que quiso brotar. Salté de la silla y salí corriendo, y con mi carrera se cortó el sermón. La sorpresa invadió el templo. Todos quedaron pasmados a mitad de la sagrada ceremonia. No se oyó nada más. Yo alcancé a llegar a la puerta de la sacristía y ahí el dique se rompió. Un chorro de espeso vómito se estrelló contra la puerta y rebotó por todos lados. Continué con mi huida. Empujando la puerta, me precipité al interior de la sacristía, bañado en la maloliente mezcla que hasta leche materna debía contener. Pasaron los minutos más largos de mi corta existencia. Nadie llegó a auxiliarme ni a preguntarme qué me había pasado. Me quité las ropas que llevaba puestas y colocándome las mías, muerto del susto, me fui para la casa. El silencio había dado paso a un frenético murmullo. El único que no hablaba era el padre Montoya. Antes de salir, alcancé a oír cuando reiniciaba su sermón, a que no adivinan quién era el nuevo hereje, la nueva abominación, la encarnación del mal, el nuevo proscrito. Entré a la casa por el solar. No alcancé a llegar al baño cuando nuevamente mi interior quiso ver la luz del sol. Vomité de nuevo. Era como si me quisiera voltear de adentro hacia afuera. Mareado, chillando como si me estuvieran degollando, me desnudé. Me metí al tanque del lavadero y me quedé inmóvil como media hora. Salí arrugado física y moralmente. No sabía qué me esperaba. Ya pueden imaginarse lo que pasó a continuación. Mi mamá, mi abuela, mis hermanos, mis tías, el cura, todos en el pueblo me acusaban con sus palabras y sus miradas. Para contemplar el cuadro, ese año era el de la inauguración del templo, ya terminadas sus 2 imponentes torres de cemento, después de más de 15 años de arduos trabajos para construirlo. Era el orgullo de Andes. Esa se convertiría en la Semana Santa más majestuosa que hubiera vivido Andes en toda su historia. Me la tiré. Creo que puedo asegurar, como lo hizo John Lennon, que fui en ese momento más famoso que Jesús. El padre Montoya no me excomulgó gracias a los santos oficios de mis padres, don Francisco y doña Magdalena. Le juraron a su reverencia que Gonzalito iba a ser el niño más juicioso del pueblo, que el padre Gonzalo Arias, su tío y padrino de bautismo, lo empezaría a dirigir por el camino santo de la vida sacerdotal. Yo estaba enloquecido de terror. Con todo lo que decían, me hacían sentir a las puertas del infierno.
de la condenación eterna, tenía pesadillas con el diablo. Ese fue un certamen entonces en el que se recordaron los 34 años de la muerte de Gonzalo Arango, y qué mejor manera de hacerlo que con la literatura. Lo más aterrador de todo era el silencio impenetrable y las profundas miradas de mi padre. Al sábado de la siguiente semana no me había dirigido la palabra desde el Jueves Santo. Me dijo que saliéramos a la calle. Me sentó con él en una mesita de la empedrada plaza principal. Pidió café con leche y buñuelos para los dos. Me miraba como queriendo aparentar dureza, pero en el fondo había una inmensa dulzura y hasta se le notaba divertido. A mí ni me alzaban a mirar. Las personas del pueblo pasaban y lo saludaban con respeto. Él me parecía el señor más importante de Andes. Mi padre respondía con cordialidad a los saludos de los paisanos que pasaban. No soportando más su indiferencia hacia mí, me arriesgué. Papá, ¿me va a llevar el diablo por lo que hice en la iglesia el Jueves Santo? Lancé la pregunta cuando había terminado de tomarme el café con leche y el buñuelo estaba en mi mano mordido hasta la mitad. No lo creo, mi hijo, pero sí tiene que arrepentirse. Yo le creía todo. La verdad para mí era su palabra. Si él me decía que Dios existía y que el padre Montoya era representante en la tierra, eso era así. Si me decía que tendría que expiar mi culpa, pues eso era lo que tenía que hacer. Ya un poco más tranquilo, viendo una posible solución, quise saber cómo me arrepiento, cómo hago penitencia. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde salió el vino? ¿Y usted cómo sabe que yo tomé vino?, le pregunté. Él me dijo que no importaba cómo lo sabía, que le contara. Y le conté. Le dije que el hijo mayor del matrimonio Restrepo, uno de mis mejores amigos, 2 años mayor que yo, otros amigos y yo, habíamos escondido algunas botellas del vino de consagrar del padre Montoya. Le indiqué el método y el lugar como muestra de mi total arrepentimiento. Claro, al enterarse el padre Montoya investigó y dio con el nombre de los asaltantes. Yo quedé ante ellos como un sapo. Y desde ese día y durante muchos años estuve preparando mi viaje para el seminario. Buenas noches. Era el cuento Jueves Santo, autoría del Cale y leído, obviamente, por Guillermo Carvajal, quien le dio un tono especial. Excelente. Continuamos ya con la parte final de cierre de este certamen de conmemoración de 34 años de la muerte de Gonzalo Arango. In Memoriam, por Adriana Jaramillo. Muy buenas noches para todos y todas. Estamos aquí en representación de Confiar Cooperativa Financiera, Olga Cecilia Quiseno, Adriana Jaramillo, y un saludo muy especial y muy cariñoso de nuestra directora Diana Rico, que por cuestiones académicas está en Medellín, pero aquí nos dejó su mensaje y el de la cooperativa. Mi sobre todo, en el invierno me defendía de la lluvia. En el verano era sombra luminosa. Mi sobre todo era una incitación voluptuosa a la pereza, al calor, al heroísmo, al amor y al invierno. En los momentos de peligro me hacía pasar por detective y me daba un aire respetable del gran señor de Lampa. Mi cuerpo se perdía en él cuando me perseguían. Y en mi buena época de parlamento
hablaba de mí, silencioso, tímido y elocuente, Gonzalo Arango. Su voz pregonó miles de presencias que alguna vez conmovieron encontrándose en lo más recóndito de su ser. Su recuerdo mismo descifrando el espejo de su propio rostro, que no es otra cosa que el rostro nuestro, tan vigente, tan presente, tan vivo, aún en la memoria, en el pensamiento complejizo para pensar y pensarse, mucho más allá y mucho más profundo, para vivir sin pasar de largo por esta vida. Y su paso por el pensamiento y las palabras, que tendrán sentido siempre que una obra suya habite en las manos de alguien que se quiere dejar acariciar, y mucho más allá, golpear, porque sus palabras no nos dejaron tranquilos, porque es preciso en su escritura el laberinto de las preguntas, los cuestionamientos sin razón. Gonzalo está aquí esta noche, porque nosotros le damos vida a través del lenguaje, la palabra que habita aquí, ahora entre nosotros. Gonzalo Arango, su vida y su obra. Confiar en la cultura siempre dará ganancias, es soñar sin medidas. Mil gracias. Yo sé que unos se nos adelantaron, pero los que no se adelantaron, brindemos por Gonzalo, porque es un gran andino y vale la pena. Cale, mil gracias. Todos los patrocinadores y ustedes que están aquí, educadores, en nuestras cátedras es necesario hablar de Gonzalo Arango. Muchas gracias. Para nadie es un secreto que si hay un fiel exponente y seguidor del pensamiento nadaísta y de la vida y obra de Gonzalo Arango, no solamente en Andes ni en Antioquia, sino en Colombia, ese es Juan Carlos Vélez Escobar, el Cale, quien se ha preocupado precisamente por no dejar morir en el pasado la vida y obra del principal exponente del pensamiento nadaísta. Así que lo invitamos a pasar, Cale, con un fuerte aplauso. Buenas noches. Pensé que al pedirle a Guillermo Carvajal, mi gran amigo, que leyera el cuento Jueves Santo, me iba a salvar de esta y no. Simplemente agradecerles a las personas que con sus aportes hicieron posible la realización de esta conmemoración, a las personas que estuvieron acá leyendo textos de Gonzalo Arango, al público, a mi familia, a mi esposa, darle las gracias por creer que Andes se merece espacios como estos, momentos de compartir, de disfrutar y de salirnos de la rutina con 2, 3 lecturas, una grabación y una copa de vino. Les agradezco mucho a Víctor, a Guillermo, a Carlos Andrés, los encargados de la transmisión, a Gustavo, a todas las personas que de verdad le han puesto corazón a este cuento que vengo echando hace 17 años. Muchas gracias. Televidentes, y de esa manera hemos llegado al final de En Archivo, un espacio en el que también cabe la literatura y recordar personajes andinos que marcaron la historia de este territorio. De esta manera hemos llegado al final de este espacio. Nos vemos en una próxima entrega.